Cafilo y lo tenemos en línea. ¿Cómo andamos? Osvaldo Nicolás Naves te saluda acá por la Cocina de las Noticias. ¿Cómo estamos? Buenas tardes. Nicolás, buenas tardes a la audiencia. Buenas tardes, ¿cómo usted? ¿Cómo arrancó el lunes, Osvaldo? Bien, todo bien. Trabajando como corresponde, estoy en Neuquén ahora, pero bueno, preparándonos para el miércoles, ¿no? Analizando los temas. Exactamente. ¿Cómo se va preparando para ese miércoles entonces? No, bien, en realidad ya desde el momento en que el presidente firmó los vetos de universidades y de emergencia pediátrica, uno comienza, ¿no?, a analizar en función también de la coherencia, ¿no? Yo voté de manera positiva ambos proyectos. ¿Qué le parece también la nueva asunción del ministro catalán en el día de hoy, sobre todo con los fondos que derivó para estas 4 provincias? Bueno, Lisandro es uno de los funcionarios que atiende el teléfono, por lo menos o te responde los mensajes. Yo he estado en vínculo con él por 4 o 5 municipios de la provincia de Neuquén que tuvieron algunas dificultades en su momento sobre lo que fue el programa Argentina Hace y las rendiciones correspondientes, que bueno, no había respuesta sobre ese asesoramiento y siempre atendió el teléfono, así que por lo menos la vez me ha tocado tratar con él. Debo decir que es una persona que está presto a escucharte, más allá de luego si la gestión llega o no al puerto que uno desea o que quien lo requiere desea, ¿no? Que eso puede no ser así con la actual gestión de gobierno, ¿no? Que tiene una mirada por ahí distinta a las gestiones anteriores respecto de las obras, por ejemplo, que se desarrollaban en cada provincia o en cada ciudad. ¿Qué le parece también cómo repartió con estas diferentes provincias? Digo, a Misiones se le repartió 4.000 millones de pesos, a Entre Ríos 3.000 millones de pesos, a Santa Fe 3.000 millones de pesos y al Chaco. ¿Por qué el ministro catalán se puntualizó tanto en parte del litoral, digamos? Mira, yo creo que la discrecionalidad en términos de reparto de los recursos de la nación han sido siempre así, ¿no? Yo siempre recuerdo el caso de Neuquén, con el Fondo para Obras Provinciales en la gestión de Alberto Fernández y quien era en ese momento ministro de Economía, Sergio Massa. Recuerdo que ese año habían algo así como 400.000 millones de pesos para ese tipo de obras. A Neuquén le tocó 0 pesos. Con lo cual no estoy de acuerdo en esa manera, ¿no? Ahora, habría que ver cómo se sigue desarrollando el envío de recursos a las provincias y esperemos Neuquén, ¿no? Que en todo caso yo desconozco por ahí cuál es el plan y programa que tiene el ministro para la distribución de esos recursos. Entiendo que esto puede ser una etapa, habría que verlo, lo dirán los próximos días si es así, o si tiene que ver con alguna otra cuestión, ¿no? Pero bueno, yo siempre lamento que el uso discrecional de los recursos públicos tenga que ver por ahí con cantidad de habitantes de las provincias, con número de cantidad de legisladores, ya sea en el Senado o en diputados, o con alguna cuestión de conveniencia o de afinidad, ¿no? Nosotros en Neuquén siempre a lo largo de los gobiernos nacionales hemos sido castigados en el envío de recursos. De hecho ya el coeficiente de coparticipación es bajo. En el caso de Neuquén, el gobernador Rolando Figueroa ha sido muy claro en eso, en graficarlo. De cada 100 pesos que de alguna manera le aporta la provincia de Neuquén en términos de tributos, impuestos a la nación, devuelven 51 pesos. En cambio Formosa, de cada 100 que le aporta, le vuelven 700. Ahora, cuando uno mide, observa cuánto le aporta al Producto Bruto Interno de la Nación Neuquén, y cuánto le aporta Formosa, sin ningún ánimo de ofender a los formoseños, digo, tengo a esta gente conocida en Formosa, Entiendo. pero digo, es mucho menos. Entonces hay una distribución, me parece a mí, poco equitativa en la nación respecto de lo que cada provincia produce. Sobre todo también en las últimas semanas, donde bueno, un gobierno nacional que ha hecho silencio con la agencia de discapacidad, con los vetos en diferentes leyes. Bueno, en el día de hoy, bien digo, también se conoció que el gobierno va a promulgar la ley de discapacidad, pero solo cuando definan el financiamiento. Bueno, le pido su opinión también respecto a esta decisión del Ejecutivo. No tenemos por qué definir el financiamiento porque está en falta el propio Ejecutivo respecto a la prórroga de los
presupuestos. Nosotros tenemos un presupuesto de 2023 prorrogado sobre el 2025 y lo tuvimos en el 2024, y no ha habido ánimo de parte del oficialismo ni del Ejecutivo en que esa ley de leyes salga. Esta es la verdad, más allá de que en diputados, en mi opinión, hay que aprobar el presupuesto tal cual lo mandó el Ejecutivo, porque es la hoja de ruta que tiene el Gobierno Nacional para poder llevar adelante su proyecto político que ganó en el 2023. Está claro que tampoco yo comparto la postura de la oposición acérrima y también extrema que tiene el Congreso, porque gobernaron hasta el 10 de diciembre y hoy quieren decirle a este gobierno todo lo que tienen que hacer y ellos no hicieron. Entonces, cuando yo en lo particular y en función de lo que dialogamos con el gobernador Rolando Figueroa y apoyamos la ley de emergencia en discapacidad, lo hicimos desde una opinión absolutamente objetiva. Si vos supeditas los derechos que tienen las personas con discapacidad por cuestiones de auditoría o control, con lo cual nosotros estamos totalmente de acuerdo, tenés que tener un plan de contingencia. ¿Por qué? Porque las personas con discapacidad tienen demandas diarias, con lo cual las prestaciones no las podés resentir en el nombre de auditorías o controles. Y lo mismo pasa con la universidad. Nosotros apoyamos, en función de que hay un presupuesto prorrogado del 2023, las partidas presupuestarias a la universidad están recortadas no por una cuestión discrecional, sino por una cuestión presupuestaria justamente. Recordemos, 211% de inflación 2023, 117% en el 2024, este año yo creo que vamos a terminar en un 35% quizás, con lo cual es obvio que vas a tener un retraso en esas partidas, las cuales se van a tener que ir actualizando. Ahora, yo no es que apoyo universidades porque el kirchnerismo lo haga, porque de hecho el kirchnerismo en el 2023 recortó el presupuesto universitario en 70.000 millones de pesos, con lo cual mucha autoridad para hablar no tienen. Entonces digo, no estoy de acuerdo en que el gobierno nacional siga retrasando el presupuesto de las partidas que tienen que ver con discapacidad, porque a mi entender se sigue equivocando y las personas con discapacidad no hacen justamente prevalecer sus derechos por una cuestión meramente presupuestaria. Y sobre todo también, bueno, teniendo en cuenta las diferentes manifestaciones que se estaban llevando adelante, tanto en lo social como en lo político. Pero ahora le pregunto también, diputado, salió también un informe del INDEC en donde habla que una familia necesita un poquito más de 1.600.000 pesos para no ser pobre en el mes de agosto. Los números también, bueno, como usted lo estaba diciendo, digo, la inflación está bajando, la acumulada en el año también da un 35%. Ahora, ¿en dónde tiene que meter mano también el gobierno en la microeconomía para que también esto se reactive? Primero, la facultad de gobernar la tiene el Ejecutivo, no la tiene el Congreso. Ahora, en términos de opinión política, el Ejecutivo tiene que contemplar que el equilibrio fiscal que nosotros hemos acompañado, de hecho hemos acompañado leyes que van en ese sentido, no tiene que estar reiniciando el gobierno permanentemente. Tenemos 12 meses más 9 meses de esta gestión, estamos hablando de 21 meses de gestión, casi 2 años. Y el discurso sigue siendo el mismo. Entonces, llega un momento en el que la política pública de ajuste y la política pública que tiene que ver con el equilibrio fiscal, vos lo tenés que comenzar a ver en la diaria de la gente. A ver, vamos al ejemplo de la provincia de Neuquén. A ver. El gobernador Rolando Figueroa estableció determinados elementos que tenían que ver con mejorar y hacer más efectivo el presupuesto de la provincia, ¿no? Entonces, en función de eso, que dijo, bueno, por ejemplo, una reducción de las plantas políticas. Ahora, si después de esa reducción de plantas políticas, por dar un ejemplo, vos no mejorás la cantidad de metros cuadrados de infraestructura escolar que haces en la provincia o cantidad de kilómetros de rutas, bueno, la gente observa esto y dice, bueno, supuestamente vos estás siendo más austero, pero esa austeridad tuya no me está llegando a mí como ciudadano. Bueno, esto es lo que está pasando en el orden nacional. La gente empieza a perder la paciencia respecto del esfuerzo que estás haciendo y vos no podés hablar como si empezaste a gobernar hace un mes, cuando ya casi llevas 2 años. Entonces, aquí hay excusas permanentes que tiene el gobierno nacional para decir que hay determinadas cuestiones que no las hace por el equilibrio fiscal. Y el equilibrio fiscal ya se alcanzó, con lo cual tendríamos que comenzar a ver de alguna manera recuperación en la microeconomía, cuando la macroeconomía se ha estabilizado. Entonces nosotros valoramos la mejora en los números de la inflación, valoramos el equilibrio fiscal,
pero también creemos que el gobierno nacional tiene que comenzar a tener también mensajes claros a lo que es la microeconomía, y hoy no está pasando eso. Le pregunto también por, bueno, usted hizo hincapié en la provincia del Neuquén. Ahora, viendo un ejecutivo que recién en esta semana se mostró un poco más dialoguista, ¿por qué las provincias, yo esto a modo de opinión personal, por qué tuvieron tanta paciencia en sí? Entiendo que por una calidad institucional y brindando máxima seguridad a la democracia, si se quiere, y sobre todo en unos días donde el gobierno nacional, reiteramos, recibió bofetadas tanto en lo económico como en el Congreso y hasta en lo social. Ahora, ¿por qué esa paciencia, sobre todo con la famosa mesa de enlace nacional? En realidad, cuando uno tiene responsabilidad en el ejercicio del poder, y en el ejercicio del Ejecutivo, uno sabe que después de una crisis económica que por lo menos tiene 20 años en la Argentina, naturalmente creo que es bueno dar cierta previsibilidad a la gobernanza a nivel nacional, ¿no? Entonces había que darle gobernabilidad para que el plan del gobierno nacional comenzara a rendir sus frutos en la macroeconomía. Bueno, lo rindió. Después empezaron a pedir y a solicitar también reflejo en la microeconomía. Eso no está ocurriendo, con lo cual, insisto, la sociedad empieza a perder la calma en ese sentido. Con lo cual, quien gobierna una provincia y lo hace de manera responsable, comienza también a tener ese termómetro, ¿no? Mira, yo te voy a dar un ejemplo, Puente La Rinconada. Sí. Vamos a decir que la actual gestión no tiene nada que ver, si querés, con los últimos 18 años de desidia de la obra pública de la Argentina. Un ejemplo de eso es el Puente de la Rinconada, ¿no? 18 años tiene de ejecución esa obra, fuera de los 7 años que tuvo de planificada. Bueno, el punto cuál es, que ya lleva 21 meses de la actual gestión del gobierno nacional, prometió que se iba a finalizar en agosto, no se finalizó, nueva fecha, fines de octubre, ¿no? O sea, digo, ahora ese tema lo tenés que resolver vos como gestión nacional, no podés echarle la culpa a los que estuvieron, porque ya insisto, tenés casi 2 años de gobierno. Entonces, ¿qué es lo que quiero significar con esto? Nosotros siempre nos vamos a poner la camiseta de Neuquén en la defensa de lo que tiene que ver con la provincia de Neuquén. Por eso, en mi caso, como diputado de la provincia, si bien hemos dado gobernabilidad en muchos aspectos, hay cuestiones sociales que nosotros no la podemos dejar pasar por alto. Por eso es la importancia de que cuando sos elegido diputado nacional, que según la Constitución representás a la ciudadanía de Neuquén, representes verdaderamente eso y no un proyecto nacional. Y lo mismo ocurre con el Senado, representantes de las provincias argentinas. Tienen que trabajar en línea con el gobernador de la provincia. Y hasta acá, los legisladores nacionales vienen demostrando que responden a cuestiones e intereses de las conducciones nacionales y que muchas veces terminan estando alejados de las cuestiones provinciales. Ahora, discapacidad, por ejemplo. Nosotros tenemos aquí un problema en la provincia de Neuquén, el gobierno provincial no mira para otro lado, se hace cargo, trata de contribuir a esa política pública nacional que por ahí está descuidada, y lo mismo ha pasado, por ejemplo, con el incentivo docente, por otro ejemplo. No nos quedamos llorando en la provincia sobre la quita del incentivo docente por parte del gobierno nacional. ¿Qué es lo que hicimos? El gobierno provincial con recursos propios terminó cubriendo ese incentivo docente. Entonces, eso nos da el derecho a poder replantear determinadas cuestiones a nivel nacional. Ya te voy adelantando mi voto el miércoles. Vamos. De hecho, hemos dialogado con el propio gobernador sobre este tema. Nosotros vamos a votar la insistencia sobre lo que es el presupuesto universitario, porque estamos convencidos que hay un retraso y no pone en riesgo el equilibrio fiscal. Eso es dramatizar la situación. Ahora también decimos que estamos de acuerdo con las auditorías que todavía nunca se terminaron. Y segundo, lo que tiene que ver con la emergencia pediátrica y concretamente Hospital Garrahan. Claro. Se siguen derivando niños y niñas de Neuquén a ese hospital de alta complejidad después de hacer las primeras atenciones en nuestro sistema de salud. Con lo cual estamos convencidos que terminen primero los controles sobre esos 5.000 empleados que dicen que parte son ñoquis, hasta acá no despidieron un solo ñoqui de los que denunciaron en el Hospital Garrahan, y en todo caso atiendan con un plan de contingencia esa situación, porque esa política pública se implementa de manera diaria. Con lo cual en ambos casos vamos a ir por la insistencia de la ley y en contra del veto presidencial. Preguntarle también, y necesito también su opinión,
Ahora aparece un representante en la oposición que es Axel Kicillof, bien digo. Para mí un representante político que, si bien se alejó un poco de Cristina, desde una presencia, si se quiere, más silenciosa, y también alejándose del Ejecutivo Nacional, también, bueno, defendiendo el último bastión, si se quiere, del peronismo dentro del mapa nacional. Le pregunto a usted, diputado, ¿qué rol ahora toma Axel Kicillof frente a una figura que el gobierno, reiteramos, antes se veía un gobierno con mucho más poder popular y también en los números, como usted decía, pero ahora por lo pronto se vislumbra una persona con la cual también el gobierno se va a tener que sentar a hablar? Bueno, yo desconozco la realidad que pueda tener provincia de Buenos Aires. Y pero en el armado político no sé si se entiende la pregunta, por ahí... No, sí, no, la entiendo. Lo que pasa es que en realidad en el sentido político a mí me es muy difícil hablar cuando en realidad te lleva puesto la realidad de la grieta nacional, que es absolutamente subjetiva, es un River Boca, es pasión. Lo ve más pasional que racional, me está diciendo, ¿no? Sí, totalmente. Okay. Lo vivo en el Congreso. En el Congreso Nacional vos muchas veces ves posturas antagónicas, no porque el sentido común indique que se puede acompañar o no acompañar una ley, sino que en realidad tiene que ver con que, bueno, es el no por el no mismo. Claro. O sea, te doy un ejemplo, ley bases. Ley bases a la provincia de Neuquén, ¿en dónde la podía perjudicar? En lo que era la modificación de la ley 17319, que es la de hidrocarburos. Nosotros allí nos plantamos, el gobernador puso su equipo a trabajar y logramos el 75% de cuestiones productivas para la provincia de Neuquén en materia hidrocarburífera. Y algunos decían, ay, bueno, pero ¿y por eso votás la ley bases? Y es de buenos legisladores que si vos podés poner modificaciones, en particular en esa ley, luego en general la acompañes. Ahora, la realidad es que el 70% del presupuesto de la provincia de Neuquén se basa en los hidrocarburos. Con eso pagas sueldos, con eso pagas las prestaciones del Estado. Entonces era lógico que nosotros, si nos permitían el 75% de la modificación en lo que era el capítulo de hidrocarburos, finalmente acompañáramos en generar la ley de bases. Y algunos eso los confunden con los decretos de necesidad y urgencia. De hecho lo han llegado a decir así aquí en la provincia de Neuquén. Bueno, analfabetismo legislativo en su máxima expresión. ¿Por qué? Porque los decretos de necesidad y urgencia son constitucionales, o sea, están marcados en la Constitución Nacional, no en la ley de bases. Ahora, si vos me preguntás a mí, ¿estás de acuerdo que se gobierne con decretos de necesidad y urgencia? Y no. Ahora, objetivamente no puedo decir que esto lo ha hecho solo el presidente Milei, sino que las anteriores gestiones también hicieron uso y abuso de los decretos de necesidad y urgencia. El presidente Macri se me viene ahora a la cabeza, ¿no? Existiera esto, ¿no? El expresidente Mauricio Macri, digo que fue uno también de los mandatarios que, bueno, usó su veto también, sobre todo con los 4 años, y sobre todo en el desarrollo. Mucha gente también decía que, bueno, gobernar, como usted decía, digo, con vetos, también se hace tenso a nivel político. De acuerdo, totalmente de acuerdo. Es inevitable que esa lógica de vetar normas que además tienen su sustento respecto de una realidad social que pueda tener un sector determinado de la sociedad, y cuando vos lo anticipás, ¿no? Nosotros el año pasado decíamos que era un error no tener presupuesto, este año también lo decíamos, y bueno, finalmente estas son las consecuencias. ¿Sabes por qué? A ver. Mira, esto es muy sencillo. Vos cuando no aprobás un presupuesto, vos no tenés metas oficiales que cumplir. Porque dentro del presupuesto viene los índices que vos tenés calculados para el año, por ejemplo, de recaudación, lo que tenés proyectado en inflación, y lo que tenés proyectado en crecimiento del Producto Bruto Interno. Es como el presupuesto de una familia de hogar, digamos, ¿no? Lo bajo a criollo, si quieres, ¿no? Por una Exactamente. Exactamente. ¿Sabés que el proyecto de presupuesto del Gobierno Nacional tenía proyectado para este año una inflación del 18%? Como no está aprobado, eso no fue oficial, no es oficial. Entonces, naturalmente no vamos a terminar con una inflación del 18, seguramente vas a andar en el orden del 30 o quizás un poquito más. Entonces, está bien, ¿es baja respecto al año pasado? Sí, es más baja. ¿Es más baja respecto del 2023? Sí, también es más baja. Pero si el presupuesto se hubiese aprobado, naturalmente hoy no estarías cumpliendo con esa meta que estaba planteada en el presupuesto.
Entonces va a ser muy interesante lo que plantea hoy el presidente de la Nación en términos de presupuesto. Y si vos me preguntás a mí, Osvaldo Giancafilo, yo le votaría con las dos manos el presupuesto tal cual lo mande. Y allí yo creo que es donde va a aparecer, por ejemplo, el kirchnerismo planteando no hay que aprobar el presupuesto, porque van a tratar de meter partidas presupuestarias propias, por ejemplo, de obra pública, bueno, o sea, hacer todo para que tampoco haya presupuesto. Y yo creo que en un país serio, al cual yo adhiero, independientemente de quién gobierna a nivel nacional, yo respondo a una fuerza política provincial en todo caso, nunca gobernamos la Argentina, entonces debo decir que es un error para mí estratégico, inclusive de la oposición más acérrima, no darle presupuesto al gobierno nacional, porque ahí tenés contenido los índices de crecimiento, y si después no se cumplen, ahí es donde tenés un elemento claro, por ejemplo, para convencer el día de mañana a tu electorado, porque el actual gobierno lo que se comprometió en el presupuesto no lo cumplió. En cambio, con un presupuesto prorrogado, bueno, terminan pasando estas cosas. En algunas cuestiones son positivas para el gobierno porque no tiene índices que cumplir o proyecciones que cumplir en términos presupuestarios, y para la oposición, bueno, es un festival justamente de leyes, de partidas presupuestarias que están retrasadas y que también le pueden generar, como vos decís, un daño al Ejecutivo porque se han transformado en vetadores seriales. Entonces digo, hay un juego político de extremos, a mí me parece, en la Argentina, que es la famosa grieta, que por lo menos a la provincia de Neuquén no le sirve de nada. Lo llevo también a Vaca Muerta, lo estaba escuchando atentamente. ¿Cuál es la situación también actual? Sobre todo, volvemos a decir, se ve donde se ve una actividad que sigue creciendo en cuestiones de bombeo y de extracción de crudo, pero hay muchos trabajadores también paralizados. Digo, ¿cuál es su opinión también? Y sobre todo en estos días, ¿qué va a pasar con la visión del Ejecutivo Nacional, también del Ejecutivo Provincial, y qué se hace ahora con Vaca Muerta? Vuelvo a decir, en un estadio que se encuentra como medio parado, ¿no? Bueno, en el fondo es la cuestión política nacional y la estabilidad política y económica del país, ¿no? Que es de alguna manera lo que no tenemos hoy en Argentina, y eso es lo que empieza a generar cierta incertidumbre, y eso también de alguna manera paraliza inversiones, proyecciones. Cuando vos tenés un dólar que de alguna manera es poco previsible, por otro lado la inestabilidad política, por otro lado el precio del barril de petróleo a nivel mundial, todo eso de alguna manera es un cóctel que en dos aspectos por lo menos Argentina no lo tiene garantizado, el precio del dólar por ejemplo uno, la estabilidad política por otro. Entonces eso termina impactando en provincias como Neuquén, donde las empresas están esperando justamente tener cierta previsibilidad hacia adelante para poder seguir invirtiendo. Entonces naturalmente eso impacta en los niveles de producción de gas, de petróleo, y eso naturalmente también impacta en la mano de obra. Entonces nosotros tenemos una situación que en Neuquén siempre decimos que el gobierno nacional tiene que tener en cuenta que si le va bien a Neuquén, le va bien a la Argentina también, pero no es que lo digamos por fanatismo, sino porque hoy la matriz económica del país está basada en los ingresos que tenés por gas y petróleo, importantes, ¿no? Porque generás divisas frescas cuando vendés un barril de petróleo o vendés 1 millón de BTU de gas. Y eso en Neuquén, digamos, eso en la Argentina cuesta que la oposición acérrima lo entienda. Pasaba también cuando gobernaba Alberto con la derecha en la Argentina. O sea, parecía que si le iba mal al gobierno a través del Congreso, y vos podías gobernar a través del Congreso, ganabas políticamente. Pero así haces que se perjudiquen las economías regionales como Neuquén, como provincia de Buenos Aires también, o como Córdoba, o sea que donde hay matrices productivas muy importantes que redundan en la recaudación nacional. Entonces sí, es lo que decís vos, ¿está repercutiendo eso en la cuenca neuquina de gas y petróleo? Sí, pero insisto, está atado fundamentalmente a esto. A ver, si vos hablás de petróleo, ¿qué conviene? ¿Un dólar bajo o un dólar más alto? Y si yo hablo de Neuquén, y quizás nos convenga un dólar un poquito más alto porque te entran más regalías, porque el barril de petróleo se liquida a valor dólar. Ahora, también hay que decir que nosotros cobramos el 12% del barril de petróleo, ¿no? Por eso cuando en Buenos Aires dicen, bueno, ustedes tienen gas y petróleo. Sí, tenemos gas y petróleo, pero nosotros cobramos el 12% en algunas áreas, algunas que ahora ha concesionado el gobernador Figueroa están en el 15%, pero bueno, no es que de los 70 y pico de dólares que cuesta un barril de petróleo a Neuquén le entra el 100%, nos entra el 12%. Entonces digo, mientras más producimos es mejor para nosotros, pero si se detienen las inversiones,
cae la mano de obra, pero también cae la producción, por lo tanto también caen nuestras regalías, o en todo caso se estancan nuestras regalías. Bueno, hablando de estancar, se están viendo muchos trabajadores de diferentes zonas de Vaca Muerta que están en la ciudad de Neuquén y están parados. Y bueno, esos trabajadores también necesitan reactivar su economía y uno los ve, digo, haciendo trabajos en diferentes casas o en rutas, digo, y están con las mismas ropas de la empresa. Y son trabajadores que, bueno, hace un par de semanas atrás estaba reactivado o sobre todo se encontraban en sus puestos de trabajo. Lo llevo para las represas, sobre todo. ¿Qué sucede con las represas también? Bueno, recién estaba hablando, donde también la provincia del Neuquén genera un poco más del 10% de la energía total del país. Ahora, el gobierno nacional, ¿qué tendría que hacer con las represas según su mirada, diputado? Para mí concesionarlas como está previsto, porque algunos dicen privatizarlas. A ver, Hidronor se privatizó en la década del 90, 93 para ser más preciso, se concesionaron las nuevas, las áreas o las represas de aquel momento, las 5 que se finalizaron las concesiones en el 2022 y en el 2022 ambas. A ver, vamos a contextualizar un poquito porque ahí aparece otro elemento de la grieta nacional, ¿no? Yo vi a un senador nacional que fue miembro informante de la privatización de YPF en la década del 90 y era parte del gobierno menemista del 90 y también fue parte de las privatizaciones, por ejemplo, de Hidronor, que dieron paso a la privatización de las represas, ahora diciendo, que sean nacionales o provinciales las represas. En mi caso, yo no estoy de acuerdo con eso, porque la verdad que sean empleados estatales los que administren las represas, para mí es un tema complejo, porque para eso tenés que tener mano de obra calificada y tenés que tener cierta previsibilidad también desde el punto de vista económico, que esas represas produzcan permanentemente energía. Y ahí hay un tema, porque dicen, no, pero en la nación no puede hacer lo que quiera. Mira, las represas, o sea, lo que produce el salto de agua, ¿qué es? La obra civil y las turbinas. Sí. Eso es lo que produce la producción de energía eléctrica. Ese bien público es nacional, no es provincial. Con lo cual, quien tiene que llevar adelante la decisión de si provincializa o estatiza a través de las provincias o a través de nación, o concesiona a manos privadas, es el dueño del bien. Ahora, Neuquén, ¿qué puede discutir eso a partir de la reforma de la Constitución del 94, donde pasamos a ser dueños originarios de los recursos naturales? Una tasa, por ejemplo, con el agua. Claro. Ahí estoy de acuerdo en que, y es lo que viene trabajando el gobierno provincial con la nación, en que se pague, que las concesionarias paguen una tasa que hoy no pagan. ¿De cuánto sería la tasa, diputado? Le pregunto, ¿de cuánto serían las tasas? Y se está hablando del 2%, una cosa así. Y por otro, que hoy es 0. Claro. Y por otro lado también que se mejore la liquidación de regalías, que sea un poco más alta esa liquidación de regalías. Entonces digo, a ver, se está en etapa de negociación para finalmente las condiciones, ¿no? Pero yo creo que se tiene que lograr una buena negociación en lo que son las pautas y condiciones de las nuevas concesiones. Pero insisto, hoy las represas son privadas. Están en manos de privados. Se han prorrogado las concesiones y aquellos que han dicho que quieren estatizar son los mismos que en el 2022, cuando finalizaron las concesiones, ¿por qué no estatizaron ahí? ¿Por qué no provincializaron ahí si eran gobierno? De hecho teníamos un secretario de Energía neuquino. Sí, entonces, recuerdo. Digo, esto es lo que pasa en la Argentina, la grieta nacional. Los que son gobierno, cuando están en campaña son ultrafederales. Cuando llegan a gobernar la Argentina son lo más unitario que hay. Oposición siendo oposición, ¿no? También se dice. Y oficialismo siendo oficialismo. Diputado, le hago la última. Y muchas gracias por su tiempo, porque la verdad, mire, podríamos quedarnos hablando un montón, porque la verdad que está sumamente bajado a tierra y ha explicado todo con un simplismo que, bueno, es digno también de destacar. Le hago la siguiente pregunta. ¿Qué pretende usted en el día de hoy frente a un presidente que va a decir un presupuesto? Y lo vuelvo al tema anterior. El esqueleto básico de un país es conocer su dinero y cómo se va a distribuir. Le pregunto ahora, ¿qué opinión o por lo menos qué espera de la cadena nacional del día de hoy? Luego del anuncio del presupuesto que diga que el Ejecutivo Nacional y el oficialismo en el Congreso va a hacer todo lo posible y lo imposible en las comisiones para que el presupuesto se sancione. Y que
además ese presupuesto contenga una mirada federal sobre aquellos recursos que se distribuyen sobre las provincias, no solo teniendo en cuenta la cantidad de habitantes, sino también lo que produce cada provincia. Y creo que en función de eso puede lograr un equilibrio. Entonces, creo que es muy importante no solo el anuncio que va a hacer el presidente, sino más allá de eso, el desarrollo y el desenlace en el Congreso Nacional. Si luego en el Congreso no se llevan adelante todas las acciones para que se sancione el presupuesto, vamos a estar el año que viene hablando exactamente de lo mismo en este momento con un presupuesto prorrogado. No da más una Argentina con presupuestos prorrogados. La Argentina tiene que tener un presupuesto actualizado, donde queda claro, a ver, el gobierno nacional ya decidió que no va a hacer obras públicas a nivel nacional, en cada una de las provincias. Perfecto, uno puede estar o no de acuerdo, pero eso fue lo que dijeron ellos cuando estaban en campaña. Y son las reglas del juego también. Por eso. Claro. Entonces, digo, me parece que si hay una distribución que no solamente contemple cantidad de habitantes, sino también lo que produce cada provincia, y luego que el presidente se comprometa que va a hacer lo imposible para que en senadores y en diputados se sancione el presupuesto, yo creo que la Argentina estaría dando un buen paso, pensando fundamentalmente en ser más creíbles ante el mundo. Diputado, le agradezco su tiempo, que tenga buen lunes, muchas gracias. No, gracias a ustedes y buen día a la audiencia, o buenas tardes a la audiencia. Bueno, buenas tardes para usted también. Estábamos hablando con el diputado Osvaldo Giancafilo. Bueno, hablando sobre todo del presupuesto nacional, hablando sobre las regalías, tanto en petróleo como lo que sucede en Vaca Muerta.